¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidas y bienvenidos a una de las actividades que, con motivo del quinto aniversario del grupo de estudios sobre Eurasia, pues tenemos el gusto de compartir con ustedes las trayectorias de los que formamos parte de este gran equipo que hemos consolidado en estos últimos años sobre las perspectivas de estudio de Eurasia en sus diversas temáticas. En esta ocasión nos toca hacer una entrevista a una de las integrantes más jóvenes de nuestro equipo. Con ustedes, la licenciada Michelle Valderas Escutia. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo te encuentras? Hola, Ime, muchas gracias. Gracias por la presentación y qué gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, pues bueno, como les comentaba, en este tipo de actividades tenemos el objetivo que ustedes, nuestros seguidores, a través de las redes sociales, tengan una perspectiva más amplia acerca de a lo que nos dedicamos cada uno de los que integramos este grupo de estudios sobre Eurasia. Entonces, pues bien, iniciamos esta plática a modo entrevista para que Michelle nos cuente acerca de las actividades que ha llevado a cabo desde que ha estudiado la licenciatura en Relaciones Internacionales, porque quiso dedicarse a los estudios de Rusia y Eurasia, pero pues bueno, vamos a que ella nos platique más a detalle. En una primera instancia, Michelle, nos gustaría que nos platicaras a detalle acerca de tu trayectoria profesional. Reitero, eres una de las integrantes más jóvenes, con más entusiasmo dentro del grupo y pues nos gustaría más saber acerca de ello. Sí, claro que sí, Ime, muchísimas gracias. Bueno, pues como ya lo comentaste, soy licenciada en Relaciones Internacionales. Estudié la licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y ahí mismo también hice mis estudios de maestría en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, también la maestría en estudios en Relaciones Internacionales. Y bueno, a través de estos años de estudio, pues desde siempre como que me interesó mucho la parte académica, entonces durante mis estudios de licenciatura de la universidad, tuve ahí la oportunidad de colaborar en algunos equipos de trabajo en proyectos PAPIT, proyectos de investigación. Colaboré en dos de ellos, en uno de ellos fui becaria, en el otro ya fui colaboradora nada más, pero más encaminados, el primero de ellos donde fui becaria en desarrollo humano y seguridad humana, y el segundo sobre resonancias de la militarización en la vida cotidiana o en la vida o en la seguridad humana. Y bueno, ya en mis estudios de maestría ya me fui perfilando muchísimo más hacia los estudios de Rusia, aunque desde la licenciatura ya estaba muy metida en esto. También en la licenciatura justo inicié mis estudios de idioma ruso, también en el CELE en ese momento, la INALT hoy en día. Me quedé en igual, bueno, en el sexto nivel, que son solo 6 semestres ahí en el CELE, y después traté de retomarlo un poquito, tomé otro curso otra vez de ruso y otra vez lo volví a pausar, entonces, y ahorita otra vez estoy como buscando más cursos y demás. Y bueno, mis estudios de maestría fueron justamente en relaciones internacionales, enfocándome igual en mi investigación que iba sobre Rusia. Y bueno, fue justamente en este proceso, en mi primer año de la maestría, cuando me invitaron a formar parte del GESE y también pues siendo colaboradora de este otro proyecto de investigación sobre resonancias de la militarización. Y pues hoy en día en eso es en lo que me encuentro. Durante la maestría también estaba muy interesada en hacer una estancia de investigación en Moscú. Esa es una trágica historia. En cuando iba a pasar, bueno, cuando empecé mi segundo semestre de la maestría, empecé los trámites para irme en mi tercer semestre, en el semestre de agosto a diciembre más o menos, poderme ir a hacer una estancia. Entonces, mi interés era irme a Lomonosov, a la Universidad Estatal de Moscú, pero pues sabemos cuál fue la tragedia justamente del año pasado, febrero de 2022, inició el conflicto y esto me detuvo los trámites, o sea, me detuvo un poco, un par de meses, aún así. Metí mi solicitud y logré, bueno, meter la solicitud a Lomonosov
pero ya lamentablemente ya desde la UNAM ya fue imposible que pudiera hacer la estancia, entonces tuve que buscar otros horizontes y bueno, terminé haciendo justo una estancia de investigación, ya no de 6 meses, solo de 3 meses, en la Universidad Complutense de Madrid con el doctor Javier Morales Hernández. Y bueno, eso es un Claro, poquito la trayectoria. Justo ahora ya terminé la sí. maestría, estoy en este proceso complicado de titulación, pero ya se está cerrando este proceso también. Claro que sí. Hay algo que destacas tú, Michelle, y que me gustaría porque también igual yo soy también estudiosa de este gran país que forma parte de la amplia región eurasiática, que es la Federación de Rusia, ese vasto país con una gran historia y una riqueza cultural, política y geopolítica. Me llama la atención que nos platicas que tienes entusiasmo en seguir estudiando el idioma ruso, que tienes la base, obviamente, dentro de los estudios que nos ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la ENALT y que pues sigues en el camino. Eh, Escoger a Rusia, ¿por qué, Michelle? ¿Por qué te llamó la atención? ¿Cómo fue que lo vinculaste desde tus estudios de licenciatura? Cuéntanos. Sí, la verdad es una pregunta un poquito complicada que, o sea, que cuando me lo han llegado a preguntar, ni siquiera sé rastrear exactamente de dónde nació el interés. O sea, creo que desde que empecé a estudiar relaciones internacionales siempre tuve como como un algo que me llamaba hacia Rusia, pero no identificaba bien qué. Y de hecho, bueno, una de las clases que más me gustó durante la carrera y que más me marcó fue la clase de política internacional contemporánea, que básicamente revisamos todo el periodo de la Guerra Fría así a profundidad. Y además, pues la profesora con la que tomé esa clase también era muy partidaria de la Unión Soviética y como que nos enfocamos muchísimo más en esa parte, que lamentablemente en la carrera es muy poco lo que vemos, ¿no? De Unión Soviética, de Rusia. O sea, prácticamente es como hay un hoyo negro, ¿no? En el mapa que casi no podemos ver. ¿No? Y desde ahí ya me puse a llamar un poquito la atención y justo fue ese mismo, bueno, no, el siguiente semestre, para mi cuarto semestre, que decidí empezar a estudiar ruso, pero todavía sin tener claro por qué iba a estudiar ruso, simplemente me llamaba la atención y justamente ya tomando las clases con las profesoras que eran rusas, escuchando, pues no sé, de vivencias, experiencias, cosas de su país, de su cultura, etcétera, me empezó a llamar muchísimo la atención. Y de hecho esa fue la razón por la que mi tesis de licenciatura iba muchísimo más encaminada a cuestiones culturales, identitarias. O sea, cuando empecé a acercarme a Rusia, en realidad fue a través de la cuestión cultural identitaria, más allá de geopolítico o no sé, política exterior o otras cosas que tal vez ahorita ya me he metido un poquito más. Inicialmente me interesaba mucho como el espíritu ruso, como la lengua, la identidad, la cultura, las etnias, como toda esta parte. Entonces, creo que fue algo muy genuino, pero que fui encontrando como varios elementos a lo largo de la carrera y ya justo fue como ya hacia finales de la carrera que ya estaba terminando pues de estudiar los niveles que se podían en la ENALT. Ruso, también estaba terminando la carrera, pude tomar una optativa también sobre Rusia y ya entonces encaminarme más hacia la investigación, ya fue ahí donde me clavé muchísimo más, pero ya fue profundo en mi trabajo de tesis más bien. Claro, claro. Sin duda alguna, el tema de Rusia, como lo hemos destacado en las actividades que tenemos en el grupo de estudios sobre Eurasia, quienes nos dedicamos al estudio de las proyecciones de la política exterior, de la política internacional contemporánea, que es una de las materias que se da a los principios de la carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a lo largo también, como tú bien nos has comentado, este tema de Rusia que es tocado desde la perspectiva, obviamente, de los estudiosos occidentales, ingleses, europeos, americanos. Lo que podemos destacar, y bueno, como te comento, yo también me uno a esto, es que los que buscamos dedicarnos al estudio de al coloso eurasiático, que así le llamo, ¿cómo desarrollamos esta parte? Nos gustaría que nos platicaras y que nos compartieras desde que egresaste de la licenciatura, cómo has podido desarrollar tu trabajo, tanto en el contexto de la maestría, los objetivos que tienes, qué trabajos te gustaría
presentar a la comunidad, tanto obviamente de la UNAM como también de los internacionalistas de México. Claro que sí. Em, bueno, insisto, o sea, cuando empecé como mis estudios como más en serio en la licenciatura con la tesis, me interesaba muchísimo más esta parte cultural identitaria, ¿no? Entonces, pues ese trabajo, esa tesis tenía un nombre gigantesco, o sea, bueno, lo menciono rapidísimo, que eran las dinámicas culturales entre Rusia y el espacio exsoviético, las repúblicas exsoviéticas, para salvaguarda de su seguridad nacional, y tomé el caso de Bielorrusia, Ucrania y Uzbekistán, ¿no? Y justamente lo que me interesaba un poquito era sí mostrar estas relaciones culturales, históricas, etcétera, que había entre lo que hoy en día es Rusia y lo que hoy en día son estas exrepúblicas, pero también destacar como estas características o estas disyuntivas políticas más allá de culturales que hacían que hubiera como un alejamiento o no entre Rusia y estas repúblicas, ¿no? Destacaba, por ejemplo, el caso de Bielorrusia, que pues los dos son pueblos eslavos y históricamente han estado unidos en muchos procesos, ¿no? En el imperio, en la Unión Soviética, y a pesar de que hoy en día son países independientes, hay una muy estrecha relación política y por lo tanto en todos los niveles posibles, ¿no? Y el caso ucraniano, que aunque también viene como de esta misma cuna, digamos, como Bielorrusia, ¿no? Que también son pueblos eslavos y comparten muchos elementos, pues ha habido ahí algunos roces políticos, ¿no? Y que pues hoy en día sabemos en lo que ha desencadenado. Pero entonces ahí justo se rompe un poquito como esta idea de, como muy purista, identitario, cultural, o esta idea que normalmente se hace de culpar a la cultura, culpar a los pueblos étnicos, etcétera, de que haya fricciones, ¿no? Porque en el caso ucraniano, pues son muy parecidos, ¿no? Son pueblos hermanos, pero por cuestiones políticas, ¿no? De los líderes ucranianos o rusos, ¿no? Ha habido como esos rompimientos. Y el caso de Uzbekistán, que sí son cultural, identitariamente muy distintos, ¿no? Que profesaban ellos el Islam desde antes, ahí las cuestiones de integración a la Unión Soviética fueron muy distintas y hasta hoy en día ellos han buscado como un poquito más como su propio camino, o sea, más independientes, ¿no? Contrario a, por ejemplo, Kazajstán, que también es un pueblo centroasiático, pero que ellos han tenido una muchísimo más estrecha relación política con Rusia. Entonces, o sea, como que me interesó eso, como de ir, sí, desde lo cultural hacia lo político. Pero bueno, una de mis grandes conclusiones de esa primer tesis fue, por supuesto que es importantísimo y es necesario destacar como esas relaciones culturales, pero no es suficiente para terminar de entender lo complejas que son las relaciones entre Rusia y el espacio exsoviético, ¿no? O con Eurasia. Entonces, fue por eso que en mi tesis de maestría lo agrandé un poquito más ya, o sea, como la geopolítica de Rusia en Eurasia, abarcando militarización, energía y cultura. O sea, no quise soltar la parte cultural porque me parece que es muy importante, pero también ya lo uní un poquito más con, sí, la infraestructura energética, ¿no? Que sabemos Rusia es de las principales potencias proveedoras de energía a nivel mundial y especialmente en Eurasia, ¿no? Entonces hice como este rastreo de la infraestructura energética en Eurasia y también como este despliegue militar a través de las flotas, de las bases militares, etcétera. Pero como claramente no iba a poder en una investigación de solo 2 años poder abarcar de verdad profundamente todo el espacio euroasiático, decidí bajarlo a un solo caso. También ahí solita me puse el pie porque a finales de mi primer semestre decidí tomar el caso ucraniano que me parecía como el más complejo en ese momento y meses después fue cuando empezó también el conflicto, entonces pues ya pues he tenido que ir un poquito como tratando de ir como al día, sacando pues sí, todas las modificaciones que ha habido en este conflicto, ¿no? Entonces, además, debo mencionarlo, cuando estaba en mi primer semestre de la maestría, tomé un curso en el GESE, un curso de geopolítica en Asia, si no mal recuerdo, y ahí fue donde les conocí a Imelda, y unos meses después Imelda también dio unos cursos sobre pensadores geopolíticos de Rusia, y algo que a mí me interesaba mucho, bueno, me interesa mucho, era también conocer desde Rusia qué era lo que ellos estaban diciendo, ¿no? O sea, más allá de, como Imelda lo había comentado en su entrevista también, más allá de ver qué es lo que decía los grandes geopolíticos clásicos de Estados Unidos o de Europa o no sé, de cualquier parte del mundo sobre Rusia, más bien entender qué decían los rusos sobre ellos, ¿no? Entonces también ese curso también fue como muy
pues no sé, me abrió mucho también la perspectiva, ¿no? Retomé incluso ahí algunos autores, algunos elementos que Imelda nos dio en este curso para tratar pues de entender un poquito, ¿no? Como estas dinámicas. Por supuesto no lo hice al nivel y al detalle que seguramente Imelda lo ha hecho en su tesis doctoral, pero un poquito traté de hacerlo como siendo lo más respetuosa también de las perspectivas rusas, ¿no? Como evitando caer como en estos, pues sí, como en estas malas interpretaciones que muchas veces se hacen desde Occidente hacia las dinámicas rusas. Entonces, pues un poco mi interés eso en mis trabajos, en los que he hecho hasta ahora y futuros, es seguir conociendo Rusia, pero también tratar de dar esa perspectiva, ¿no? Rusa, o sea, tratar de caer como de estos baches metodológicos, interpretativos que hay muchas veces en el estudio de las relaciones internacionales desde Occidente. Claro. Al notar a Rusia como lo hemos visto durante este año en donde pues un conflicto muy desafortunado pues ha trastocado la vida y ha cambiado la vida de mucha gente en el espacio postsoviético. Una cosa que yo puedo destacar de lo que tú nos platicas en estos minutos es precisamente eso, ¿no? Ese gran espacio postsoviético que desde 1991 pues obviamente deja marcada toda un enclave, ¿no? Si lo podemos llevar desde el enfoque geopolítico, también grandes cambios, si lo llevamos desde lo que tú nos comentas, ¿no? Desde esa visión de relación de culturas, la Unión Soviética, pues obviamente fue, fue una gran potencia que relacionó a diversas etnias y culturas. ¿Qué nos puedes platicar sobre, o nos puedes compartir más bien a todos estos chicos, porque estoy segura que ahorita nos están escuchando muchos chicos en este video, sobre estas perspectivas? ¿Qué es lo que tú nos quisieras compartir, ajá, sobre lo que acontece desde la línea de estudio que tú estás forjando? Que de verdad me llama mucho la atención y es muy interesante porque tomas la visión cultural y aparte tu objetivo es también relacionar un poquito con la visión tradicional de la militarización, de la cuestión de la geopolítica. ¿Qué nos puedes platicar sobre este contexto en el conflicto que vivimos actualmente, Michelle? Sí, eh, insisto en que no quise soltar como la parte cultural porque me parece crucial, ¿no? Para entender, no nada más el caso ruso, creo que es necesario para entender cualquier tipo de conflicto o situación de donde sea, pero particularmente en el caso ruso, euroasiático, postsoviético. Creo que es necesario justamente por pues todas las modificaciones territoriales, geopolíticas que han atravesado en los últimos siglos. ¿No? Pero que aún así, o sea, por mucho que ha habido como ciertas modificaciones territoriales, estatales, etcétera, siempre ha habido como cierta relación, ¿no? O cierta cercanía política, estatal, etcétera. Que obviamente les ha llevado a tener que convivir, ¿no? Y algunos procesos se han dado de manera distinta. Algo que hago mucho en mis investigaciones, bueno, en mis trabajos de investigación es marcar un poquito como estas distinciones en los diferentes periodos, ¿no? Incluso pensando como desde lo más, desde la Rusia antigua, ¿no? Pensando en lo más lejano que quizás no es correcto nombrarlos como pueblos rusos o ucranianos o bielorrusos porque eso no existía como tal, sino simplemente eran pueblos eslavos que se encontraban en ciertos principados, ¿no? Pero ya desde ahí viene pues justamente esta raíz también, ¿no? Que después se fueron modificando, se fueron creando como ciertas como agrupaciones territoriales, estatales, etcétera, ¿no? Por supuesto, la Rus de Kiev, Moscovia y cómo esto terminó convirtiéndose ya en la consolidación del Imperio Ruso, ¿no? Pero que aún dentro del Imperio Ruso, pues o sea, que había como un sentido, sí, pues como de agrandar el territorio, ¿no? De ir tomando más territorios y ir haciendo crecer el Imperio Ruso, también incluso pensando en estos momentos de conquistas también europeas, ¿no? Incluso si se puede hacer como esta comparación, ¿no? Que los rusos, pues ellos quizás no se pudieron ir, ¿no? Hacia América o hacia África o hacia otros espacios, pero dentro de este espacio euroasiático fue que lo hicieron crecer, pero aún así en un sentido muy distinto al que tal vez llevaron a cabo las conquistas europeas, ¿no? En un sentido de que no se metían realmente con la cultura de los pueblos, ¿no? O sea, en realidad a ellos les bastaba con que fueran parte, pues sí, del imperio, pero realmente no había como una
como una dominación cultural realmente fuerte o un proceso de rusificación, si así lo podríamos llamar, y más bien esto se dio muchísimo más fuerte ya con la consolidación de la Unión Soviética, ¿no? Que quizás en sus inicios iba en un sentido muchísimo más, pues sí, como más amigable o de unión de los pueblos, pero que también por necesidades políticas, ¿no? De guerra en el periodo de Stalin, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria, pues hay una necesidad entonces de crear sí muchísima más cohesión social, ¿no? De crear un sentido patriótico, un sentido más nacionalista, entonces tratar de reforzar estos discursos y entonces sí empezaron a llevarse a cabo muchísimas políticas de rusificación llevadas a cabo por Stalin, ¿no? En donde pues sí se instauró mayoritariamente el ruso, ¿no? Como la lengua como oficial, ¿no? O sea, por mucho que había sí respeto, ¿no? Como a que los diferentes pueblos pudieran comunicarse en sus lenguas, en realidad la lengua oficial, ¿no? La lengua estatal o la lengua de los partidos comunistas, etcétera, pues era el ruso o la parte de la administración pública. Algunos pasajes también hay un poquito lamentables también con algunos pueblos nativos del Ártico o los pueblos nómadas en Asia Central que tuvieron que atravesar por esas políticas de rusificación, de homologación, etcétera, que pues sí les afectaron, ¿no? Identitaria y culturalmente que, insisto, además es distinto pensar, por ejemplo, en un pueblo muchísimo más parecido a los rusos, como pueden ser los bielorrusos o los ucranianos, a pensar en un pueblo que culturalmente era muchísimo más distinto, como los pueblos nómadas del Asia Central, ¿no? Que además eran pueblos musulmanes, por ejemplo. Entonces se aplicaron políticas de sedentarización, donde ya se tenían que quedar en un solo espacio y entonces empezar a hablar también otra lengua, ¿no? O sea, como lo oficial en la educación, en la política, etcétera. Y además, con esta implementación también del ateísmo científico implementado por Lenin, pues también había ya esta como prohibición incluso también de poder profesar alguna fe, ¿no? Que quizás hoy en día pensar en que si prohíbe una religión puede sonarnos a nosotros desde esta parte del mundo como algo no tan grave, pero pensando en estos tiempos, en esos momentos y particularmente en pueblos musulmanes donde la Sharia es parte de la vida cotidiana, por supuesto que hay una fragmentación identitaria muy fuerte. Entonces, creo que no podemos terminar de entender como todas estas configuraciones y geopolíticas, estratégicas, militares o lo que se nos ocurra, si no terminamos de entender incluso como esta parte sociocultural que al final son la base clave, ¿no? Para que cualquier producto o perdón, para que cualquier proyecto de nación o cualquier proyecto geopolítico pueda ser llevado a cabo. Y ya creo que ya me extendí muchísimo en esta pregunta, pero yo nada más como para irlo cerrando. eh, eh, Algo que también menciono mucho como en la tesis de maestría, es que incluso revisando, ¿no? Los documentos oficiales, ¿no? La estrategia de seguridad nacional, no sé, la doctrina militar, la doctrina, bueno, la estrategia energética, etcétera. Por supuesto que están hablando de lo que les compete, ¿no? De lo que se refiere, o lo militar, o lo energético, o la seguridad nacional, etcétera, pero incluso si se lee entre líneas, siempre hay como una mención, ¿no? Al pueblo, a la gente y a la cultura, ¿no? Como esta defensa incluso sí, del pueblo ruso, de los pueblos hermanos, de los pueblos de alrededor, del espacio postsoviético. O sea, hay muchas referencias a esto. Tal vez no se dice de manera directa, ¿no? O tal vez no existe una doctrina cultural o una estrategia cultural como tal, pero sí se menciona en todos estos elementos y en todos estos instrumentos diversos. Entonces, creo que es necesario, creo que se tiene que hablar, creo que se tiene que desarrollar y por supuesto que en el caso ucraniano, ¿no? Lo que está pasando hoy en día, sí es también muy discursivo, que muchas veces es utilizado por los dos lados, ¿no? Tanto desde Rusia como desde Ucrania, como agarrarse también de estos discursos, pues sí, étnicos o culturales para justificar ciertas acciones. Pero también es cierto que si hay una diferencia, ¿no? O si hay ciertas divisiones étnicas, ¿no? O lingüísticas dentro de Ucrania que no podemos perder de vista cuando tratamos de entender este conflicto y porque hay como una división también incluso en la opinión pública de un país como Ucrania. Entonces, creo que es necesario, creo que se tiene que trabajar cuando se habla de Rusia, del espacio postsoviético y de cualquier espacio del que estemos hablando.
Por supuesto, coincido completamente contigo y sobre todo este foco, ¿no? La temática que tenemos los rusólogos de indagar, ¿no? No solamente desde la perspectiva tradicional, porque muchos nos hemos ido a las perspectivas tradicionales de la diplomacia, su política exterior, la cuestión geopolítica que siempre va a ser muy ahondada, ¿no? En Rusia, la proyección de su estrategia. Y el trabajo que tú llevas como objetivo desarrollar pues me parece muy complementario porque de verdad que para los próximos años, las próximas generaciones de internacionalistas, pues necesitan, ¿no? Ver a Rusia desde todas las perspectivas, desde todos los enfoques, y qué mejor desde el cultural que tú vas a desarrollar pues académicamente, que ya nos has platicado que tienes ya ese camino que empiezas a seguir, ¿no? La visión de la cultura sin duda es tremendamente importante, es una parte integral de nuestra disciplina en relaciones internacionales. Michelle, ¿qué mensaje le darías a los próximos estudiosos de relaciones internacionales, a los próximos profesionistas, para que se acerquen o les llame la atención más los estudios sobre la gran región eurasiática, el caso de la cultura y la relación con política exterior y geopolítica en Rusia? Uf, pues creo que, o sea, a quien sea que empiece a entrar como en este mundo de las relaciones internacionales, creo que una invitación muy general sería que estén abiertos a todo, ¿no? O sea, que primero que aprovechen sus clases, pero si van a tomar una clase de África, que de verdad aprovechen la clase de África y que aprendan todo lo que puedan de esa región, ¿no? Si van a ver su clase de región, no sé, de América Latina, de Asia y Pacífico, incluso de Norteamérica, ¿no? Que también es necesario incluso entender, ¿no? Por qué dominan las teorías que dominan o por qué hay ciertas dinámicas. También creo que es interesante saberlas y entenderlas, ¿no? Cuando vean Europa, incluso también, que incluso me parece importantísimo cuando se estudia Rusia, también nunca perder de vista lo que está pasando en Europa, ¿no? Siempre tenemos que estar volteando a ver por qué está pasando lo que está pasando. Esa sería como la primera recomendación, que estén abiertos a lo que sea que vayan a ver, que de verdad, que no vayan como con una idea inicial de estudiar tal cosa y cerrarse como a todo lo demás, sino que, porque en el camino, pues, tú lo sabes, creo que todos lo sabemos, todos los que hemos estudiado esto. Quizás cuando empezamos la carrera vamos con una idea inicial sobre lo que es o por qué la empezamos a estudiar, pero en el camino terminamos descubriendo, nos empiezan a interesar cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? O en lo personal también eso fue lo que me pasó. Y en segundo lugar, bueno, o sea, ya si van a estudiar como alguna región en específico o algún proceso en específico, pues también les invitaría justo a que estudien como estos raros puntos de estudio que normalmente no se voltean a ver o que normalmente no se estudian, ¿no? Que pues sí hay ahí como una diferencia importante en la carrera de relaciones internacionales entre a lo que más se le da peso y a lo que de pronto se menciona, ¿no? Que justamente es el caso, pues sí, de Rusia, ¿no? Del espacio postsoviético, incluso ya pensándolo a grandes rasgos, ¿no? O sea, si normalmente vemos muy poco de Rusia, bueno, ya hablar de las exrepúblicas soviéticas ya ni siquiera existen en el mapa prácticamente, ¿no? Y por supuesto que hablar del resto de la gran Eurasia, pues también creo que es necesario entenderlos, porque además, ya lo comentabas también tú en la entrevista pasada, Imelda, creo que las grandes transformaciones van a venir de aquí, entonces creo que hay que estar listos, ¿no? Estar viendo como qué es lo que está pasando en estos momentos ahí y qué es lo que va a seguir pasando, porque creo que este es apenas el inicio de grandes cambios en el mundo. Así es, ante grandes cambios estamos en este año 2023, el próximo 2024, los años, las décadas que llegarán. Las relaciones internacionales son tan cambiantes que siempre tenemos que estar atentos a ello. Vamos finalizando, querida Michelle, ¿hay algo que nos quisieras platicar más, que nos quisieras compartir en esta entrevista que hemos dedicado? Pues nada más que agradecimientos, agradecimientos contigo, con el GESE, con todas y todos los que estén viendo esta entrevista.
Digo, yo voy un poco iniciando en esta carrera como académica en la investigación. Por supuesto que tengo interés en continuar, ¿no? En empezar el doctorado, seguir dando mis clases, etcétera. Eh, pero bueno, estoy de verdad muy agradecida con el GESE y bueno, además formar parte como de esa celebración de los 5 años del GESE, además me da muchísimo gusto. Creo que eso sería todo. Claro, muchísimas gracias, Michelle. Y pues bueno, sabemos que el camino aún es largo. Todos los académicos cuando iniciamos desde muy jóvenes como tú, que ya estás, que tienes esa perspectiva ya de estudio, en primer lugar, mis felicitaciones. Reitero, tu juventud es algo que va a ayudar muchísimo para que puedas aplicar a más espacios de entendimiento académico, de más lugares a donde tú te propongas estudiar. También estoy muy segura que llegará el momento en que tengas la oportunidad de irte a estudiar a la Federación de Rusia. Sin duda alguna es una de las etapas más importantes en un joven académico estudiante de doctorado, porque también sé que vas a estudiar próximamente ya el doctorado. Y pues sin más, deseándote mucho éxito y pues felicitaciones por el trabajo que nos has compartido, esta charla con la cual hemos conocido un poquito más acerca de ti, de tu entusiasmo por estudios de Rusia y de su cultura. Hay que tomar muy en cuenta esto, ver a la Gran Rusia no solamente desde la forma tradicional, también desde su vasta cultura, porque es enorme, de verdad que es enorme. Y pues bueno, con esto finalizamos esta entrevista en donde Michelle Valderas Escutia se presentó con nosotros en esta actividad en el marco de los 5 años de trayectoria del Grupo de Estudios sobre Eurasia. Los invitamos a que sigan participando con nosotros. Tenemos todavía más eventos para este segundo semestre del año, para finalizar el año también. Estén atentos. La Gran Eurasia pues lo conforma no solamente Rusia, también tenemos a otras pequeñas, no pequeñas, sino también regiones. Entonces, pues estemos atentos, los invitamos en Eurasia. Coincido con todos los colegas, con Michelle, será la parte importante y fundamental del esquema de la política mundial en donde surjan las grandes transformaciones del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos y estamos viéndonos en las demás actividades. Que tengan muy buen día y hasta pronto. Gracias.